Los casos de factoreo que se plantean son muy sencillos. En los dos primeros tenemos diferencias de cuadrados, así que bueno, vamos a comenzar con el A. En el A se dice 1 menos 3x menos y todo al cuadrado. 1 que se puede considerar como 1 al cuadrado. Ahí está claramente planteada una diferencia de cuadrados. La factorización de la diferencia de cuadrados, como ya sabemos, se hace convirtiendo la misma en un producto de la suma de las bases por la diferencia de dichas bases de los dos cuadrados. Entonces, la suma de la base, una base es 1, que hay que sumarla con la otra base, 3x menos y, y luego las mismas bases pero restadas, 1 menos 3x menos y. Siempre es, obviamente, el que está positivo el que se pone adelante, en este caso es 1, ¿cierto? Menos 3x menos y. Entonces acá quedó, vamos a poner un corchete acá, unos corchetes, y ahí tenemos básicamente el planteo inicial de cómo se resuelve esto, ¿no? Bien. Un paso más podemos hacer, que sería este, por ejemplo, 3x menos y más 1, si lo quiero ordenar de alguna manera, este polinomio. Y en el otro polinomio voy a hacer lo mismo. Como el menos va a cambiar los signos del segundo factor, va a quedar menos 3x más y, porque menos menos y es más y, más 1, y ahí está. Ese es el resultado de la factorizado. Más ya no se puede hacer aquí adentro, ¿cierto? Vamos al caso B. Bueno, el caso B, de nuevo se está planteando una simple diferencia de cuadrados. Dice a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. Obviamente la diferencia de cuadrado es la global, ¿no? Porque acá adentro es el cuadrado de un binomio y acá el cuadrado también de un binomio. Entonces este sería el cuadrado de la suma y este el cuadrado de la diferencia. Pero mirado desde afuera, digamos, separando en términos, obviamente es una diferencia por el signo menos de dos cuadrados perfectos. Así que vamos a aplicar la teoría de la diferencia de cuadrados, vamos a poner el producto de la suma de las bases por la diferencia de las bases. Bueno, ¿cuáles son esas bases? A más b es una base que se va a sumar con la otra base a menos b, y en el otro factor va a ser la suma de las bases a más b menos, la suma de las bases acá está hecho, a más b más a menos b. Las dos bases son a más b y a menos b, las dos bases de los dos cuadrados. La suma de la base. Y la diferencia de la base sería aquí, la base del primero, a más b, menos la base del segundo, que es a menos b. Otra vez, al igual que recién, acá vamos a poner unos corchetes, porque acá adentro hay otros paréntesis. Cuando hago la base del primero, a más b, menos la base del segundo, a menos b, tengo que ponerlo entre paréntesis, el segundo. Entonces, finalmente, esto va a quedar acá más b se va con menos b y evidentemente va a quedar 2a, porque a más a es 2a, por, y en el segundo factor va a quedar, vamos a hacer un paso más, a más b, el menos adelante de los paréntesis cambian los signos de los dos términos que están detrás del paréntesis, entonces va a quedar menos a más b. Ahora otra vez se aplica acá la simplificación, en este caso se va a con menos a, y entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 2 por a por b más b, que es 2b. Y como ya sabemos, eso es 2 por 2, 4, ab. Entonces esta es la expresión factorizada y más simplificada posible de esta expresión, 4ab. Recordemos que acá el orden de los factores no altera el producto, así que se puede poner 2 por a por 2 por b, o 2 por 2 por a por b, y 2 por 2 es 4 por a por b. No vamos a hacer distributiva ni nada acá, porque va a estar mal. Sería eso. Bueno, otro camino también sería, pero no tanto aplicando la diferencia de cuadrados, sino otro camino sería desarrollar el cuadrado del binomio. Entonces, si yo desarrollo el cuadrado del binomio, por ejemplo, de acá me va a quedar el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo,
y si desarrollo el cuadrado del binomio, el otro, entre paréntesis, porque tiene un menos que va a preceder a todo, sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, sería más 2 veces el primero a por el segundo menos b, más el segundo menos b al cuadrado. ¿Sí o no? Quedaría como esto, y entonces esto me va a quedar finalmente a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos, y bueno, acá va a quedar a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Hice un paso más para fusionar este término, 2 por a por menos b, menos 2ab, base negativa exponente par, queda positivo. Finalmente esto me daría a cuadrado más 2ab más b cuadrado menos a cuadrado, ahora el menos cambia los signos de todo lo que viene después, menos a cuadrado más 2ab, que obviamente cambia su signo, y menos b cuadrado. Finalmente esto va a quedar menos b cuadrado. Al quedar esto, evidentemente, se va a cancelar el a cuadrado menos con el menos a cuadrado, el más b cuadrado con el menos b cuadrado, y voy a tener 2ab más 2ab, y obviamente 2ab más 2ab es 4ab, y terminaría dando el mismo resultado. Pero bueno, la idea sería, en lugar de hacer eso, sería buscar esto como hemos explicado acá, ¿no? Si hay una diferencia de dos cuadrados, ¿qué hay que hacer? Factorizarlo, expresándolo como un producto entre la suma de las dos bases, esta base más esta base, por la resta de las dos bases, esta base menos esta base. Y eso es lo mejor. Ahora nos queda el tercero, ¿no? Para el tercer ejercicio, lo que vamos a hacer es a a la quinta menos x a la quinta. Lo vamos a reescribir acá. A la quinta menos x a la quinta. Claramente es un polinomio de grado 5. El coeficiente principal es menos 1, porque es el número real que acompaña la potencia de mayor grado. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar de factor común el coeficiente principal para que adentro me quede un polinomio mónico, o sea, con un coeficiente principal de más 1. Al sacar el menos 1 de factor común en esa diferencia, es que la diferencia se da vuelta. Entonces, en lugar de tener a a la quinta menos x a la quinta, tendríamos menos 1 por x a la quinta menos a la quinta. Obviamente esto coincide con lo que está a la izquierda. Menos 1 por x a la quinta es menos x a la quinta, como vemos aquí. Y menos 1 por menos a la quinta, menos por menos más, queda el más a la quinta. Así que esas dos expresiones son análogas. Este primer paso es importante hacerlo. Entonces, ahora vamos a poder ver cómo se va a factorizar empleando el sexto caso. X a la quinta menos a la quinta, diferencia de potencia de igual exponente con el exponente impar. Cuando hay exponente impar, hay que aplicar Ruffini. Entonces, vamos a dividir la diferencia de las potencias dividido la diferencia de las bases. Para eso vamos a completar y ordenar el polinomio dividendo, que es 1x a la quinta más 0x a la cuarta más 0x al cubo más 0x cuadrado más 0x, y el término independiente vale menos a la quinta, ¿no? Voy a aplicar entonces, como ya sabemos, la regla de Ruffini. Entonces, en este ángulo va a ir a positivo, porque es este número cambiado de signo, a positivo. Entonces vamos a comenzar a resolver la regla como nosotros ya sabemos. El primer coeficiente baja directamente abajo, 1, a por 1, a. Se suma con 0 y queda a. A por a al cuadrado, se suma con 0, a al cuadrado, a por a al cuadrado, a al cubo, más 0, a al cubo, a por a al cubo a la cuarta, más 0a a la cuarta, a por a la cuarta, a la quinta, más a la quinta, menos a la quinta, 0, obviamente el resto de la división, lo cual indica que la división es exacta. Y esa división va a ser igual a ¿qué? A un polinomio de grado cuarto, porque estamos haciendo x a la quinta sobre un polinomio de grado 1, 5 menos 1, 4, entonces va a quedar un x a la cuarta, que sería el coeficiente principal, más a, que es el coeficiente del x al cubo, más a al cuadrado, que es el coeficiente de x al cuadrado, más a al cubo, que es el coeficiente de x, a la 1, más a la cuarta,
que es el término independiente. Entonces de esa manera podemos decir lo siguiente. De esa manera podemos decir que x a la quinta menos a la quinta va a ser igual a ¿qué? Al denominador x menos a, o al divisor x menos a, que ahora pasa multiplicando, por el polinomio cociente que lo vamos a reescribir acá. X a la cuarta más ax al cubo más a cuadrado, x cuadrado, más a al cubo, x, más a la cuarta. Ahí está el polinomio. Estos son los coeficientes, el coeficiente principal, 1, el coeficiente del x a la 1, el x a la 3, perdón, x a la 2, el coeficiente de x a la 1 y el término independiente. Entonces, finalmente, el polinomio que nos habían dado a nosotros, el original, que es a la quinta menos x a la quinta, aquí es igual a menos 1, que hay que ponerlo, que es el coeficiente principal. Recordemos que en las formas factorizadas de los polinomios siempre va el a por x menos x1, por x menos x2, etc. Bueno, este es el a, que es menos 1, por lo que acabamos de ver recién, x menos a por el otro polinomio largo, que ese producto equivale al a la quinta menos a la quinta, pero no hay que olvidarse luego de multiplicarlo por el menos 1. Entonces va a quedar a por x al cubo más a cuadrado por x al cuadrado más a al cubo por x a la 1 más a la cuarta, y ahí termina el factoreo del polinomio dado, aplicando el sexto caso de factoreo. Y sobre todo la clave está en advertir que es un polinomio que no es mónico y tiene un coeficiente principal negativo de menos 1 y hay que sacarlo de factor común. Y lo demás es aplicar el quinto caso sin conocer el valor de a. Nosotros estamos acostumbrados de poner, por ejemplo, x a la quinta menos 2 a la quinta, entonces lo dividimos por x menos 2 y nos vamos a encontrar con todos números acá. Pero acá, como no conocemos a, lo hacemos lo mismo, en forma genérica, digamos, colocando este número cambiado del signo, que ahora sería más a, y hacemos toda la operación exactamente igual. Y luego tomamos en cuenta, como ya sabemos, que estos son los coeficientes del polinomio que se tiene que ir armando, o sea, los números reales que van a estar multiplicando a las potencias de x, de grado 4, de grado 3, 2, 1 y término independiente del polinomio a obtenerse. Y luego de hacer la división no hay que olvidarse de pasar el divisor x menos a multiplicando y colocar paréntesis a todo lo que había antes. Así termina esos casos de factoreo.